Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es el número 21 del capítulo 2 de interés compuesto del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaga Currea, octava edición. El ejercicio es el 21, ubicado en la página 39. Dado el 32% efectivo anual, hallar a. La tasa nominal, 158 días vencidos, y b. La tasa nominal, 205 días anticipados, base 365 días. Tasa conocida, IY igual a 32% efectivo anual vencido. Número de periodos de la tasa conocida, NY igual a 1, están dando una tasa efectiva anual, por consiguiente N corresponde a 1. Tasa desconocida, más allá la nominal, JX es la incógnita, a 158 días vencidos. Número de periodos de la tasa desconocida, MX igual a 158 días. La base es 365 días. Partimos de la igualdad, tasa desconocida igual a tasa conocida. La fórmula para encontrar esta tasa es una tasa nominal por periodos vencidos. Se escribe entonces en paréntesis 1 más JX dividido la base dividido el número de periodos MX, todo elevado a la B sobre MX, igual a la tasa conocida, que corresponde a una tasa efectiva anual. Se escribe 1 más IY, todo elevado a la NY. Vamos a hallar JX. Para ello, primero hay que eliminar este exponente. Se eleva tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad por el inverso multiplicativo de este exponente, que es MX sobre B. Elevamos al lado derecho y al lado izquierdo de la igualdad MX sobre B, y aquí MX sobre B, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Al multiplicar B sobre MX por MX sobre B, se cancelan estos términos y obtenemos 1 más JX dividido B dividido a la vez MX igual a 1 más I sub Y todo elevado a la NY, que multiplica a MX sobre B. Esto lo que está sumando pasa a restar. JX dividido B sobre MX igual a esta expresión menos 1. Y todo este término que está dividiendo pasa a multiplicar. Nos queda que JX igual a B sobre MX, que multiplica a toda esa expresión, se coloca entre paréntesis cuadrangular. Esta fórmula es una fórmula de conversión de tasas de efectiva vencida a nominal por periodos vencidos. Reemplacemos. La base es 365 dividido MX, que corresponde a 158, por, aquí abro un corche cuadrangular, un paréntesis, 1 más IY, que corresponde al 32%, se divide por 100, 0.32, otro paréntesis, elevado a la NY, que corresponde a 1, por MX, que corresponde a 158, dividido B, la base, que es 365, menos 1, cierro el paréntesis cuadrangular, se multiplica por 100 para que me den porcentaje. Vamos a hacer los cálculos de esta operación usando la calculadora científica. Digitamos 365 dividido 158 por, se abren dos paréntesis, 1 más 0.32, cierro paréntesis,
elevado, en el exponente digitamos 1 por 158 dividido 365 menos 1, cierro paréntesis, por 100. La respuesta me da con muchos decimales. Vamos a ajustar la respuesta a 6 decimales. Recordemos que se oprime la tecla Shift Mode, elijo la opción número 6 y nuevamente aquí elegimos el 6 y la respuesta me da con 6 decimales. Respuesta final 29.500356%, nominal 158 días vencido. La parte B. Tasa conocida, IY igual a 32% efectivo anual vencido. Número de periodos de la tasa conocida, NY igual a 1 año, están dando anual, por consiguiente N corresponde a 1. Tasa desconocida, JAX, es anticipada, se escribe aquí la A como subíndice. En la pregunta, vamos a convertirla a nominal 205 días anticipado. Número de periodos de la tasa desconocida, MX igual a 205 días. La base es 365 días. Partimos de la igualdad, tasa desconocida igual a tasa conocida. La tasa desconocida es una tasa anticipada por periodos vencidos. Se escribe de la siguiente forma. Abro un paréntesis, 1 menos JAX dividido B sobre MX elevado a la menos B sobre MX. Si compramos esa expresión con esta, notemos que aquí es positivo y aquí es negativo. Y el exponente aquí es negativo. Igual a la tasa conocida, que es una tasa efectiva. Por consiguiente, se escribe 1 más IY elevado a la NY. Vamos a despejar JAX. Para ello tengo que elevar esta expresión al inverso multiplicativo de este exponente que corresponde a menos MX sobre B. Elevamos tanto al lado derecho como al lado izquierdo la igualdad. Aquí elevamos a la menos MX sobre B igualmente al lado derecho la igualdad. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican y al multiplicar esta expresión por esta, se cancelan los términos y obtenemos 1 menos JX sobre B sobre MX. Igual, aquí igualmente los exponentes se multiplican, NY que multiplica menos MX sobre B es menos NY por MX sobre B. Vamos a despejar JX. El 1 pasa a restar a esta expresión. Y esta expresión que está dividiendo a JX pasa aquí a multiplicar. Menos JX es igual a B sobre MX por esta expresión que se coloca entre un paréntesis cuadrangular. Este negativo tiene que desaparecer. Para ello multiplico tanto a la derecha la igualdad como a la izquierda por menos 1. Y menos 1 por este negativo, aquí me queda JAX, igual, este menos 1 por este B sobre MX, es menos B sobre MX por esta expresión, que se escribe entre un corchete o paréntesis cuadrangular. Esta fórmula de conversión de tasas corresponde de efectiva vencida a nominal por periodos anticipados. Reemplacemos menos B que corresponde a 365 dividido MX que corresponde a 205 por, abro dos paréntesis, 1 más IY que corresponde a 32% se divide por 100, 0.32, cierro paréntesis, elevado a la menos NY que corresponde a 1 por MX que corresponde a 205 dividido B que corresponde a 365 menos 1, cierro paréntesis y por 100.
Vamos a hacer el cálculo usando la calculadora científica. Menos 365 dividido 205 por, abro dos paréntesis, 1 más 0.32, cierro paréntesis, elevado, en el exponente digitamos menos 1 por 205 dividido 365 menos 1, cierro paréntesis, por 100, igual 25.706870%. Vamos a redondearla a 7 decimales. Oprimo la tecla Shift Mode, el número 6, y enseguida digitamos el 7. Respuesta final, 25.706898% nominal, 205 días anticipado. Este ejercicio lo resolveré utilizando el Excel, cuyo vínculo de la grabación lo dejo en la descripción de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.